Vamos a dar un recorrido que muchos cubanos conocen de cerca, la situación de la vivienda en nuestra isla. Hoy nos adentraremos en un mundo donde las casas cuentan historias de décadas, donde el tiempo parece haberse detenido en sus paredes desgastadas. Veremos cómo la mayoría de las viviendas, testigos de una historia ya pasada, luchan contra el inexorable paso del tiempo, mostrando las cicatrices de la falta de mantenimiento. Pero más allá de la antigüedad de las estructuras, exploraremos un desafío mayor, la casi imposible tarea de acceder a una vivienda propia, un país donde la propiedad privada ha estado históricamente limitada. El sueño de tener un hogar se convierte en una meta prácticamente inalcanzable para muchos. Mi nombre es Mari, acompáñame mientras te cuento las historias que ocultan todas estas fachadas antiguas y los problemas que afrontan los cubanos que buscan un techo propio. Pero esta vez, para hablar de este tema, yo no voy a estar sola. Nos acompaña una gran amiga desde el mismo centro de la isla. Bienvenida a mi canal, Ana Lucía. He sido invitada por Mari a colaborar en este videito con ella. Me parece que es un tema bastante importante. A la mayoría de los cubanos nos choca o nos ha chocado en algún momento de nuestras vidas. Pero bueno, yo me voy a presentar para que ustedes, su comunidad, me conozcan. Mi nombre es Ana Lucía, también soy creadora de contenido, pero yo estoy en Villa Clara, en Santa Clara. Mari y yo estamos un poquito lejos, pero bueno, se colabora. La distancia no nos va a detener. Yo creo que para hablar del tema de la vivienda en Cuba, lo primero que tenemos que mencionar, porque de ahí parten grandes de las deficiencias que tenemos ahora mismo o que hemos tenido a lo largo de todos estos años, es que en Cuba hasta hace poco tiempo era prohibido la compraventa de casas. Aunque la casa estuviera a tu propiedad, tú no la podías vender, tú no podías comprar otra casa, ni nada de eso. De la única manera que tú podías cambiar de residencia de manera voluntaria, sí, era mediante las permutas. Las permutas creo que es algo, un concepto que, aunque no es cubano, la permuta no es un concepto cubano, pero es un concepto que los cubanos hemos hecho muy propio, hemos hecho toda una cultura sobre este tema y sobre todo lo que significa y todo el papeleo que conlleva. Pero eso yo voy a dejar que Mari les explique un poquito mejor cómo es el tema de las permutas y más o menos cómo funciona en Cuba. Así mismo es, Ana. El tema de la vivienda en Cuba es un tema súper amplio que no alcanzaría un solo video para abordarlo completamente y a toda la profundidad que conlleva. Pero bueno, estamos haciendo más o menos un resumen para que se hagan más o menos una idea de todo lo que significa este tema para el pueblo de Cuba. Déjame contarte que la permuta funciona de la siguiente manera. Dos personas se ponen de acuerdo para permutar las casas, o sea, cambiar una por la otra, y para eso tienen que tener estas casas los papeles en regla. De ahí los dos dueños deben acudir a una notaria para hacer el cambio de propiedad de cada una de las viviendas, cambiar el nombre del propietario y demás. Y esto, evidentemente, me imagino que como en otros países, se le paga al gobierno un impuesto por hacer este trámite. Esto ustedes lo escuchan rápido, en una cuestión de 2 minutos quizás, pero esto es súper tedioso de hacer. No es imposible, pero sí conlleva muchísimo trabajo, porque para nadie es un secreto que las colas aquí son tremendamente grandísimas para hacer cualquier trámite. Todo lleva una burocracia bastante molesta, incómoda, además de todos los papeles y requisitos que te piden para lograr hacer todas las cosas en reglas y de manera legal. O sea, es una cosa que de verdad es bastante molesto, pero no es imposible. Y esta es una de las formas que tienen los cubanos, pues, de hacerse de una casa. Pero ya teniendo una casa, o sea, yo tengo mi casa, puedo cambiarla por alguna otra casa. De esto se trata las permutas, porque bueno, antes de esto no había otra manera realmente de tú cambiar de casa, no se podían vender las casas, no había nada. Unos años después se pudo ya como abrir un poco más el código de la vivienda en Cuba y se aprobó la compraventa de casas y demás. Entonces, a partir del 2011, donde se modifica la Ley General de la Vivienda en Cuba y ya se permite la compra y venta de casas, pues todo este mercado, todo este mundo se abrió para los cubanos que estamos dentro de la isla, para obtener de manera más fácil una casa. Pero no se contaba con el alto valor de las casas, o bueno, sí se contaba con el alto valor de las casas. Con lo que no se había pensado es con el bajo poder adquisitivo que tienen los cubanos en cuestiones de salario. Porque cuando una casa te podía valer 5,000 o 6,000 dólares al mes, tú no llegabas a cobrar en aquel entonces
ni siquiera $20. En un buen trabajo tú podías llegar a cobrar $40 al mes. Entonces, era bastante complicado en aquel momento, cuando surgió todo eso en el 2011, pues simplemente decir, voy a comprarme una casa. Para no hablar de que ahora, con todo esto de que ya ni siquiera el CUC existe, donde el peso cubano se ha devaluado enormemente y ahora en Cuba, pues lo que se está viendo es el mercado del dólar. Las casas también se venden en dólares. Se podrá imaginar, los precios siguen rondando los mismos, $5,000, $6,000 por ahí, pero ahora los cubanos, el salario mínimo son $6. Si tú tienes un buen salario, se podría considerar un buen salario una persona que cobre, no sé, $40 o $50 al mes. Ya vemos que la relación poder adquisitivo del cubano mediante su salario y precio de la vivienda no están ni de lejos en relación. Entonces ahí esa disparidad crea grandes complicaciones a la hora de un cubano normal, un cubano que vive de un salario, pues tener una casa. Efectivamente, Ana, y tal vez este tema de comprarte casas en cualquier país del mundo puede ser quizás un tema complicado, pero yo creo que no es tan complicado como por ejemplo acá en nuestra isla, porque en otros países tengo entendido, por ejemplo, que en Estados Unidos tú puedes pedirle un crédito al banco y según tu credibilidad bancaria, según cómo esté tu crédito, pues el banco te presta o no ese dinero. Acá en Cuba no es que no puedas pedirle dinero al banco, pero el dinero que te puede prestar el banco no te alcanza, no es ni siquiera, vaya, ni el 50% de lo que pueda costarte una casa. Además de que pedir un crédito acá es un poco complicado porque para que sea una cifra más o menos altas necesitas encontrar dos personas que te sirvan de codeudores, que esto no es otra cosa que la manera que tiene el banco de protegerse de que si tú no le pagas, pues esas personas van a asumir tu deuda. Y evidentemente estos codeudores terminan siendo amistades o familiares porque no todo el mundo te va a servir de codeudor. Y lo mejor sería que esas personas tengan un salario mucho más alto que el tuyo para que el crédito sea pues un poquito más grande. Este tema es bastante amplio, bastante complicado, pero bueno, sí, el banco sí aquí en Cuba te presta un poco de dinero si vas a construir o si vas a comprarte una casa, pero realmente con ese dinero no resuelves, ya te digo, ni un 50% de lo que en realidad te va a costar el poderte comprar una casa. Y ahora tú te estarás preguntando, bueno, ok, permutar casas es una manera de tú cambiar de hogar, pero bueno, ya tenías una, comprarte una casa, ok. ¿Existe alguna otra manera que no sea permutando o comprando casas en que los cubanos pueden acceder a una vivienda propia? Y bueno, tenemos las famosas herencias. Cuando algún familiar fallece, pues esa casa queda en herencia de alguno de sus otros familiares. Vamos a decir que esto no es de manera general, pero una gran mayoría pues fallecen los más viejitos y se le va dejando a las nuevas generaciones las casas, así. La casa queda en familia, generación tras generación, y pues esta es una de las pocas maneras que tienen los jóvenes para obtener una casa. Después que obtienes una casa, ¿qué desafíos enfrenta una persona que por fin logró independizarse, ya sea porque heredó una casa, porque tiene familiares en el extranjero y le compraron una casa, porque la permutó y terminó siendo el dueño de esa casa? Ok, lograste tener una casa, algo que es prácticamente imposible, pero bueno, lo lograste, ya tienes una casa. ¿Qué desafíos enfrenta el cubano que por fin logra tener una casa propia? Háblanos un poquito de esto, Ana, cuéntanos, ¿qué pasa con esto? Un tema que a mí me va a tocar muy personalmente es el hecho de que una vez que tú tienes una casa, vamos a decir que por las condiciones que hayan sido, tú lograste tener una casa. Bueno, es todo un reto, mi gente, se los digo de verdad, pues amueblar esa casa, porque los muebles que tú le tienes que poner a una casa prácticamente valen más que la propia casa en sí. Se los dice una cubana que por circunstancias de la vida tiene una casa que prácticamente está vacía porque no tengo dinero, es suficiente dinero para comprar un juego de muebles en la sala, para tener closets. De hecho, les voy a mostrar ahora mismo, estoy en mi cuarto, les voy a mostrar mi closet, ahí está. Ese es mi closet, ahí está mi ropa y la de mi esposo. Ni siquiera tiene puertas, ni siquiera tiene divisiones, no tiene absolutamente nada, porque eso es un tema bastante caro.
Por lo general en Cuba viven en una misma casa generación por generación 1 millón de gente, el hijo, el papá, el abuelo, el tío, el primo, el bisabuelo, el tatarabuelo, todo el mundo en la misma casa. Entonces, como esto es algo que se repite mucho en la sociedad cubana, imagínate lo que es conocer el amor de tu vida, quererte casar con esa persona que si vive en las mismas condiciones que tú, donde viven, o sea, uno de los dos va a tener que vivir agregado siempre, uno de los dos va a tener que vivir con los suegros, uno de los dos va a tener que asumir el reto imposible que es vivir agregado, porque aunque sea tu familia, eres agregado en esa casa. Entonces, esta es una tareita difícil. Yo no sé si en sus países se dice esto que yo les voy a decir, pero en Cuba tenemos un dicho que dice que el que se casa, casa quiere. Y desgraciadamente muchas parejas se han visto obligadas prácticamente por los bajos ingresos o porque es que no tienen otra opción a vivir agregados con suegros, con padres, con abuelos, con los hermanos, con los tíos, y en una familia pueden llegar, en una casa pueden llegar a vivir 8 o 9 miembros de una misma familia. No vamos a decir que eso va a romper una pareja, pero sí crea problemas en una pareja que no tuvieran si estuvieran viviendo solos. Es totalmente entendible que una pareja que quiere empezar su vida como pareja en sí, formar una familia, tener sus propios hijos, se lo va a pensar 2, 3, 4 veces antes de tener hijos en esas condiciones donde vives con muchas más personas de tu familia en una misma casa, a veces incluso compartiendo el cuarto que tú tienes con otros miembros de la familia. Cosa que no pasara si a lo mejor tú tuvieras cierta independencia, casita, solo algo. Y yo creo que de ahí podemos partir también en el hecho de que la población en Cuba está decreciendo y los nacimientos cada año son menos. Estadísticamente, el año pasado hubo muchísimos menos nacimientos que el anterior. Y yo considero que también depende de eso, de las parejas, al no tener una independencia, pues se limitan a la hora de tener hijos o tener número de hijos. Más allá de todos los problemas económicos, todos los problemas sociales y políticos que pueda tener Cuba en la actualidad y que hacen media también en que las mujeres querramos tener familias más grandes, yo creo que el tema de la vivienda es fundamental en esto, porque si tú no tienes casa propia, si tú no tienes dónde meterte, tú no tienes prácticamente un techo, tú vives por gracia de un familiar tuyo en esa casa, vas a seguir trayendo personas a esa casa. Pues no, pues muchas parejas se limitan en número de hijos para no seguir trayendo personas a vivir en las mismas condiciones en las que llevan años viviendo ellos. Al final, como se han dado cuenta, el tema de la vivienda en Cuba es súper difícil y es un tema complicado, inaccesible, y eso cuando hemos hablado del punto de los alquileres, porque yo creo que para esto necesitaríamos igual otro video para hablar del tema. Pero bueno, a grandes rasgos te cuento que alquilarse aquí en Cuba también es imposible. ¿Por qué imposible? A ver, imposible para la mayoría de las personas. No es que no existan personas alquiladas. Te estoy hablando que alquiler en Cuba es lo que se conoce en el mundo como la renta. Aquí en Cuba te puedes encontrar una renta a la que tú puedas acceder. Por lo general está en muy malas condiciones, tienes que hacerle 1 millón de arreglos, además de tener que amueblarla, por lo general no está en un buen lugar. Entonces es como gastar tu dinero en este lugar, en repararlo, en pintarlo, en acomodarlo, pero como es una renta que no es como la que ustedes conocen, a lo mejor que ustedes hacen un contrato, que no te van a sacar de ahí en un año, aquí por lo general te encuentras un alquiler de este tipo. Y bueno, pagas este mes y a lo mejor el mes que viene el dueño de la casa te dice que te tienes que ir porque la va a vender, porque no hay un contrato firmado, no hay nada, y tú en la calle de nuevo. Es un tema complicado también el tema de los alquileres. Y si te encuentras un alquiler que te va a encontrar, por ejemplo, que te lo dan por 1 año porque es una casa que a lo mejor la gente de esa casa se fue del país, la están alquilando y tiene muebles y no tienes que preocuparte por nada de eso, pues entonces te cuesta el alquiler prácticamente lo mismo que comprarte una casa. O sea, la diferencia entre alquilarte y comprarte la casa es ínfima. Y si te hablo del tema de la construcción, aquello es otro imposible. Más aquí en Cuba yo creo que hay muy pocas posibilidades en cuanto a vivienda, como te das cuenta. El tema de la construcción es una cosa terrible porque los materiales de la construcción, aparte de estar perdidos y tener un precio por las nubes, ponerte a construir una casa desde cero es,
es peor que todo. Yo creo que lo más malo de todo sería para mí empezar a construir. Lo segundo más malo es alquilarse y lo tercero ya pues tener el dinero de poderte comprar una casa. Los materiales de construcción son muy caros, están bastante perdidos y además de todo esto, mi amor, tú para ponerte a construir primero necesitas un solar, o sea, el espacio donde vas a construir tu casa, y comprarte un solar casi te sale en lo mismo que te va a costar comprarte una casa. O sea, el tema de la construcción es también muy difícil para nosotros los cubanos, mucho más para las personas que viven de un salario. Te cuento que si algo bueno ha tenido en esta última época en Cuba, toda esta situación de la migración masiva, es que muchos jóvenes y muchas familias han podido acceder a saber lo que es vivir independientemente. ¿Por qué te lo cuento? Porque, por ejemplo, existen familias que se han emigrado, ya sea a los Estados Unidos o hacia cualquier otro país, y por una cuestión de temor de que no les vaya a ir bien en ese país o que tienen miedo quizás a no poder como legalizarse, no venden su casa en Cuba para tener un sitio al que volver, o simplemente no la venden para esperar llegar y poder legalizarse y entonces después vender esa casa y recuperar un poco el dinero que le cuesta toda la travesía y toda esta situación. En este tiempo, estas personas que no venden la casa, por lo general, dejan amigos, conocidos, familias que le cuiden esas casas el tiempo que está vacía, el tiempo que se va a demorar la casa en vender o el tiempo en el que se demoren ellos en volver. Y entonces, pues muchos jóvenes, matrimonios que conozco de hecho, pues han sido llamados porque son gente responsable y te conocen, saben que tú vives agregado con tus padres, por ejemplo, y te llama y te dice, ok, mira, nos vamos del país, necesitamos que nos cuides la casa por tiempo indefinido. Y bueno, pues es ver realmente una luz en medio de toda esta oscuridad que te cuento de la vivienda, porque esta también ha sido como una forma de acceder al tema de poder vivir solos y de manera independiente. Creo que esto es una de las cosas, si no la única, positiva en todo esto que nos ha traído la migración masiva que ha habido en este último año aquí en mi país. Pero bueno, volviendo al tema que estábamos tratando desde un principio del video, vivir solo en Cuba es realmente un lujo, o por lo menos yo lo considero así, porque como has visto, realmente es un tema bastante difícil y el acceso a las viviendas no es una cosa que sea ya una cosa evidente. Cumpliste 18 años, te vas a independizar. No es así. Por lo general, si naces en Cuba, creces y te desarrollas en este país, lo más seguro es que tengas que vivir con tus padres una buena temporada. Posiblemente seas padre y sigas viviendo con tus padres. Así que como vivir en Cuba es un lujo, o sea, vivir solos en Cuba es un lujo, al menos eso es lo que yo pienso, pero bueno, vamos a ver, dime tú, Ana, si piensas que efectivamente vivir solos es un lujo. Sí, yo considero que tener una casa propia en tiempos como estos es un lujo. A ver, yo creo que tener una casa propia en Cuba ha sido un lujo hace muchos años, pero bueno, ahora mismo en la actualidad, incluso cuando el mercado de las casas de venta de casas es amplio, porque hay muchas personas vendiendo sus casas para irse del país, igual tener una casa es un lujo porque el precio de la casa, más allá de los alquileres. Yo sé que ya tú anteriormente has hablado de los alquileres, de las rentas, de la posibilidad de rentarte con tu pareja o con tu familia, la posibilidad en el caso que lo tenga, pero tener realmente una casa tuya, una casa propia, es bien difícil. Es un lujo totalmente, es una suerte tenerla, increíblemente, de verdad que sí. Hemos llegado a ese punto, realmente es bien complicado. Incluso te diría más, es el sueño anhelado de tantas parejas jóvenes que han tenido sus hijos agregados con su familia. Yo sé que si hay cubanos viendo este video van a entender lo que estoy diciendo. Es el sueño de muchas parejas jóvenes tener una casita pequeña. A veces no pedimos tanto, a veces pedimos ese lugarcito que sea de nosotros, que podamos acondicionar como podamos, ¿no? Pero a nuestro gusto, porque sabemos que es difícil amueblarla, es difícil construirla, es difícil repararla por el alto precio de los materiales de la construcción y todas esas cosas, pero a veces tú necesitas ese pedacito tuyo y es verdad que es difícil. Y así llegamos al final de este viaje donde te he comentado lo difícil que son las viviendas en Cuba, el país donde es prácticamente imposible vivir solo. Ha sido un placer tenerte por aquí en mi canal, Ana. Yo estoy segura de que toda mi comunidad va a ir corriendo a suscribirse al tuyo porque la gente de mi comunidad es así de hermosa y de bonita.
Bueno, muchas gracias por invitarme a tu canal, invitarme a colaborar, por presentarme a tu audiencia y que ellos también me conozcan a mí. Señores, recuerden suscribirse al canal de Mari, por favor. Y bueno, ya que están aquí, pues ella seguro les deja el enlace de mi canal por ahí abajo. Suscríbanse a mi canal también. Yo encantada de estar aquí, por supuestísimo, y seguro que nos volvemos a ver. Nosotros también encantadísimos de haberte tenido por acá en el canal. Ana, les voy a dejar por ahí abajo en la cajita de descripción las redes sociales y el canal de Ana. Ustedes corran a apoyarla para allá, como han hecho conmigo hasta el día de hoy. Yo te doy muchísimas gracias por habernos acompañado hasta aquí. No olvides que yo te espero en un próximo videito. Acude a la cita porque yo estoy contigo todas las semanas. Te dejo en la cajita de información también todas mis redes sociales. Sígueme en Instagram, que por allá estoy un poquito más activa. Y yo te veo en la próxima. ¡Chao!